Bienvenidos a Los Amores de Victoria. Están a punto de sumergirse en los rincones más profundos de mi alma, así que espero que disfruten el viaje. Este libro va dedicado a quienes, en lugar de darle a sus sentimientos del papel de verdugo, los trascienden, los mastican, los lloran y aprenden de ellos. A los que entienden que el dolor no es un accidente, sino una parte innegociable de la existencia. A quienes se sientan a conversar con la tristeza sin miedo a que les responda. Y a quienes viven el amor que arde, aunque les queme la piel, la dignidad y los recuerdos. Esto es para los grandes hijos de puta del mundo, porque rompiéndonos nos han obligado casi a la fuerza a reconstruirnos pedazo a pedazo, con manos temblorosas pero con un alma más lúcida. Y también para los ángeles, que aparecen sin avisar, que nos devuelven la esperanza cuando creíamos que estaba perdida, que nos recuerdan lo suave que puede ser la vida cuando se siente acompañada y que nos ayudan a regresar a nuestra esencia ingenua, esa pendeja y noble que ama sin reservas. Va también para Caroline, la niña que fui, la que mereció amor seguro y a veces no lo tuvo. Y para Aida, la mujer que sobrevivió lo suficiente para escribir estas páginas con la voz firme que antes le faltó, la que tuvo el coraje de ver sus propias ruinas sin apartar la mirada. Aida, escribe, porque quien saca sana. Aquí está mi terapia, mis cicatrices ordenadas en palabras y mis dolores convertidos en propósito. Gracias a cada dolor que me hizo escribir mejor, a cada renacer que me devolvió a mí y a ti, porque sin saberlo muchas veces me salvaste solo estando detrás de una pantalla. Ojalá este libro te recuerde que nadie sale ileso del amor, pero algunos salimos más verdaderos. Introducción. Este no es un libro sobre el amor. Es un libro sobre lo que creemos que es el amor cuando nadie nos enseñó a sentirnos a salvo. Aquí no hay promesas de finales felices ni recetas para sanar. Hay una mujer que se mira y se reconoce en sus elecciones, que se atreve a decir en voz alta lo que durante años justificó en silencio. Hay vínculos que dolieron, cuerpos que buscaron refugio donde solo había intensidad y corazones que aprendieron demasiado pronto a resistir en lugar de recibir. Los Amores de Victoria no es una confesión para ser perdonada, es un acto de honestidad para ser libre. Cada historia es una capa que se cae, una herida que deja de ocultarse, una pregunta incómoda que se queda abierta porque crecer también es aprender a no huir de lo que no tiene respuesta inmediata. Este libro está escrito para quienes amaron desde la herida, confundieron el caos con pasión y la carencia con destino. Para quienes se acostumbraron a salvar a otros mientras se postergaban a sí mismos. No esperes heroínas ni villanos perfectos. Aquí hay humanidad, hay ternura incluso en los errores, porque entendernos no siempre nos vuelve inocentes, pero sí nos vuelve responsables. Este libro es un recordatorio de que no estabas rota, estabas sobreviviendo, y sobrevivir a veces también es una forma primitiva de amor. Capítulo 1. Hay amores que duelen, pero el tuyo ardía. Nuestro amor era como estar entre las cobijas en un día lluvioso en pleno invierno. Tus abrazos sanaban heridas. Fuiste el arco iris después de la tormenta. Y también la razón por la que empecé a trancar la puerta de mi cuarto cuando me quedaba sola en casa. Por la que desarrollé sueño ligero y despertaba empapada en sudor en madrugadas llenas de miedo. Te odié por el daño que me hiciste y me odié a mí por permitirlo. Aquella noche saliendo de la discoteca, tu mano dejó de ser una mano y se volvió un grillete. Sostenías un vaso, lo cambiaste de mano para dejarla libre. Aún recuerdo el contraste, el frío del vidrio contra tu palma y el calor violento con el que me obligaste a cambiar de dirección. Tu mano helada sujetándome con una fuerza que no tenía nada de amor. Diego lo vio. Días después me contó que todos quedaron inquietos. Yo, que ya había normalizado demasiadas cosas, lo ignoré. Cuando me preguntó si siempre eras así, algo dentro de mí se despertó, como si esa mano hubiera dejado una marca ardiente en mi conciencia. Entonces empecé a recordar escenas pasadas, gestos pequeños, actitudes que antes no sabía nombrar. Comprendí que muchas de las cosas que confundí con amor pasional eran en realidad miedo, control y violencia camuflada. Repetirme tantas veces que no era tan grave nos llevó a estar uno frente al otro, con una pistola de por medio. Hoy sé
que si tu mamá no hubiera llegado, me matas y te matas. Intenté apagar demasiados incendios con vasos de agua, pero tu amor terminó quemándome hasta volverme cenizas. No entendía nada hasta que recordé que crecí en un ambiente donde el abuso psicológico se disfrazaba de cariño. El amor dolía y era normal que doliera. Así que cuando tú hiciste lo mismo, yo entré sin resistencia en un molde que ya conocía. El abuso se siente menos violento cuando te educaron para aceptarlo sin reprochar. Pasaron los meses y seguía despertándome sobresaltada, llorando sin saber por qué, como si el cuerpo recordara algo que mi mente todavía se empeñaba en negar. El sueño se volvió frágil, tenso, una vigilia perpetua envuelta en sombras. Cada madrugada me preguntaba cómo era posible que quien me abrazó como refugio fuera el mismo que sembró terror en mis sueños. Me tomó años dejar de odiarme por no haberme protegido de ti, pero un día cuando la distancia entre quien fui y quien soy ya era evidente, pude mirarme con la benevolencia que reservamos para nuestras versiones más jóvenes. Entonces las cargas empezaron a aligerarse. Quizá eso de que el tiempo todo lo cura no tiene que ver con olvidar, sino con aprender a mirarnos desde afuera, con más precisión y menos juicio. Desde ahí entendí que fui una tirana cada vez que me castigué por no saber defenderme. El porqué de tus actos dejó de importarme, porque no necesito entenderlo, porque no importa por qué hiciste lo que hiciste, importa qué hiciste de mí con eso. Quise borrarte de mi historia, hasta que entendí que borrarte a ti era borrarme a mí, a la mujer fuerte y aguerrida que soy hoy. Si fuiste el mal necesario de mi aprendizaje, amén a ti. Hay cosas que solo se aprenden sufriendo, y a ti te tocó ese rol ingrato. Al final, los protagonistas brillan cuando enfrentan a un gran villano, mi querido maestro. Hay amores que duelen y otros que arden. Amores que calientan el cuerpo con pasión hasta obligarnos a curar las quemaduras. Ya sé que no debería estar haciendo esto porque es un audiolibro, pero a mí sí me parece importante que te tomes una pausa, porque al final del día mi intención con cada capítulo es ser un espejo, porque reconozco que hay mucho de uno en los otros. Así que tómate una pausa aunque te mueras de ganas por devorarte el libro. Procesa, respira e interioriza, porque no hay nada más lindo que el diálogo que uno tiene con uno mismo. Capítulo 2. Antes de husmear en las cartas de alguien más, es importante entender por lo menos un poco de quién escribe, saber cómo es, cómo piensa, qué le duele, y para entender mejor el dolor, habría que viajar a sus sombras. Las sombras de Victoria. Aida tiene la magnífica habilidad de seguir adelante mientras el mundo se viene abajo, y aunque es una de sus características más loables, es una de las cosas que más odia de sí misma. Aquel día cuando sintió el cañón de la pistola en la espalda, no lloró, y eso le permitió mantenerse en control, porque el miedo a morir no la quebró. Fue condenada 2 veces y mientras todos en la sala perdían el control, ella se sentó rígida y con una mirada fría les dio indicaciones a todos de qué hacer si le tocaba entregarse esa misma tarde. Pero sus aparentes nervios de acero en realidad son la careta que le tocó ponerse desde niña. Por eso odia lo que otros admiran, porque a veces quisiera parar, gritarle al mundo que no está bien, que no puede, porque lleva tanto tiempo sosteniendo esa armadura que no sabe cómo ser sin ella. Su alma le ha pedido a gritos llorar y desbordarse, pero se paraliza y parece secarse porque de niña aprendió a apagar las emociones antes de sentirlas. Le enseñaron que había que hablar sin llorar y que mostrar los dolores era manipular. Aprendió que llorar era peligroso porque las veces que se sintió segura para expresar sus sentimientos, fue castigada por eso. Así que esa aparente fortaleza no es más que un mecanismo de defensa frente a la negligencia de quienes debieron cuidarla. Parece ser más fácil lidiar con la tristeza que con la vergüenza que le genera ser frágil, como si sentir fuera una falla para alguien tan inteligente como ella. Y quizá piensa de esa manera porque le exigieron madurez emocional cuando su aparato psíquico ni siquiera estaba formado para manejarla. Su inteligencia fue usada como justificación para negarle permisos básicos: ser inmadura, ser impulsiva, ser sensible o necesitar contención.
así que no se permite ser frágil porque cree que no cumple el rol que se espera de ella. Aida no pide ayuda, solo sigue adelante y se esconde en su autosuficiencia, pero lo que más odia de eso es que no lo decide, es un patrón de cierre automático y nació cuando su refugio seguro fue el puente hacia su dolor. Es la herida eterna provocada por un padre que revela las confidencias de su hija a la persona que la castiga, así que justo en esos momentos recuerda que ser vulnerable la pone en peligro. El problema es que toda basura que no se saca termina pudriéndose adentro y se pudre en odio, en resentimiento, en duelos postergados. Tarde o temprano envenena tanto que un día escribes algo así en tus notas. Necesito gritar que hoy no soy tan fuerte, que el peso de mi vida me aplasta, que quisiera derrumbarme en unos brazos que me sostengan, que no quiero enfrentar nada, que quiero ser cobarde y esconderme mientras finjo que el mundo no existe más allá de estas cuatro paredes, que estoy rota y que aunque camine con heridas, duelen, que mi alma se siente huérfana y fantasea con apagarse frente a la insoportable soledad. Quisiera enloquecer para que otros me cuiden y me quiten de la espalda la responsabilidad de seguir sobreviviendo. Pero mi lucidez me grita que, por más cerca que se sienta el piso, no puedo caer. Sé que saldré del hueco, lo he hecho muchas veces, pero ¿vale realmente la pena? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay más allá del dolor que justifique cada lágrima? ¿Estoy filosofando o solo estoy profundamente deprimida? Envidio a quienes lloran todos los días, porque al menos sienten algo. A veces me siento muerta aunque respire, y otras veces quisiera estarlo. Esa es otra de las cosas que Aida detesta. Odiarse a sí misma por el daño que otros le hacen. Le resulta más coherente buscar la culpa en ella que aceptar que ama a personas con la crueldad suficiente para lastimarla. Vive en una pelea constante con el autocastigo, pero ¿cómo culparla si no conoce otra forma de estar en el mundo? Funciona en automático porque de niña aprendió que el error trae golpes, insultos o humillación. Le enseñaron tan temprano que no merecía compasión que hoy le cuesta sentir compasión por sí misma. El castigo fue el lenguaje de su hogar. El autocastigo, la forma más eficiente de sobrevivir a la arbitrariedad de los adultos. El día que entendió en terapia el origen del trauma, fue la primera vez que pudo odiar a quien realmente merecía ese odio. Quiso volver al pasado y tener frente a frente a quien la golpeó hasta orinarse encima acusándola de algo que no comprendía. Quiso, con sus manos adultas, defender a esa niña que solo se dejó humillar. Quiso cargarla, limpiarla, sacarle las lágrimas y el miedo del cuerpo. Y entonces sintió empatía, dolor y rabia, mucha rabia. Dicen que la sanación está en el perdón, pero antes del perdón está la rabia. Y está bien aprender primero a colocarla donde corresponde, porque los niños son tan nobles que prefieren odiarse a sí mismos antes que odiar a sus padres. Nunca hubo un te creo, un no mereces eso, un no fue tu culpa. Nunca un adulto asumió responsabilidad. Ante esa ausencia total de compasión, Aida repite con ella misma lo único que le enseñaron sobre cómo tratarla. La falta de disculpas sembró en ella la creencia de que el dolor no necesita reparación, como si el error fuera indigno y mereciera castigo. El autocastigo es memoria corporal. Creció con la certeza de que algo estaba mal en ella cada vez que era castigada por cosas que no había hecho. Esperaba disculpas que nunca llegaban. Amaba tanto a los adultos que debieron cuidarla, que para no odiarlos a ellos, se odió a sí misma. Pero cuando la justicia es inexistente afuera, la injusticia se instala dentro. Por eso le cuesta no ser su propia enemiga. Se ama porque ha ganado muchas batallas. Se odia cuando recuerda que sigue librando una guerra silenciosa contra una voz intrusa que puede apaciguarse, pero nunca desaparecer del todo. Entender sus sombras no la salvó de ellas, pero le quitó el peso de creer que nació rota. Y a veces eso es lo más cerca que se está de la libertad. Dejar de confundirse con la herida. Ay, qué fuerte. No, eso estuvo muy fuerte y fue muy, muy duro de escribir.
Capítulo 3. El amor en los tiempos de la depresión. Gabriel García Márquez tituló su libro El amor en los tiempos del cólera porque los síntomas podían confundirse. Fiebre, desasosiego, sudoración, pérdida del apetito, el cuerpo alterado, la mente obsesiva, la urgencia de algo que no se sabe nombrar. Hoy me pregunto si lo nuestro fue amor o si lo confundiste con esa necesidad desesperada de aferrarse a algo, a alguien, para no hundirse del todo. Nos conocimos sin tocarnos. Primero fueron palabras, mensajes que se volvían refugio, risas escritas, esa chispa extraña que aparece cuando dos personas que no se han visto logran reconocerse. Ese cliché de sentir que nos conocemos de antes, que nos conocíamos de siempre, que no teníamos que construir una confianza porque ya estaba construida. Cargabas una nube vieja en la espalda. Estabas en tu proceso intentando sostenerte. Y a mí, sin darme cuenta, se me metió en la cabeza una idea peligrosa: salvarte. No porque me lo pidieras, sino porque yo ya sabía amar desde ese lugar. Cuando nos vimos la primera vez, nos fundimos en un abrazo que se sintió como reencontrarnos. Y después de eso, como si hubiesen sido pocas las palabras en los chats, vinieron las cartas. Esos intercambios de papel se sentían tan íntimos y había algo bello en eso. Conocernos sin tocarnos, desnudarnos sin piel. Cuando finalmente nos tocamos por primera vez, algo se encendió, como si algo en tu cuerpo volviera conmigo. Te cubrí los ojos y antes de tocarte, te hablé. Te narré al oído cómo me iba desnudando, prenda por prenda, como si el deseo entrara primero por el lenguaje. Te pedí que me tocaras sin verme, que me reconocieras con los dedos, mientras te besaba y te guiaba. Y cuando te quité la venda, me miraste como si estuvieras descubriendo algo irrepetible. Yo lo sentí de verdad, que había sido única para ti. Y quizá lo fui, al menos en ese instante. Vivimos cosas muy lindas. Hubo ternura, juego, presencia. Hubo días en los que el mundo parecía haberse detenido solo para nosotros. Pero la depresión no se va porque alguien ame bien. Y eso lo aprendí contigo. Había días maravillosos, luminosos, donde parecías volver a la vida, y otros en los que no querías estar en este mundo. Días en los que yo te sostenía con palabras, con el cuerpo, con paciencia, y otros en los que sentía que hablaba sola frente a un abismo. Amar así es caminar sobre un suelo que se mueve. Y entonces apareció la duda, la que todavía me acompaña. ¿Me amabas o te aferrabas a mí porque yo te hacía sentir vivo en medio del hueco? Tal vez no estabas enamorado de mí, sino del alivio, y yo no era tu amor, era la tregua, y el lugar donde la tristeza bajaba el volumen. Y eso, aunque no nace de la crueldad, también hiere. No te culpo, tampoco me culpo, pero aprendí que el amor no puede ser tratamiento, ni anestesia, ni salvación, porque cuando el efecto pasa, lo único que queda es el cansancio de haber sostenido a alguien que todavía no sabe sostenerse solo. Quizá sí me quisiste, quizá a tu manera, quizá con las fuerzas que tenías, pero yo ya no quiero ser amada desde la carencia, sino desde la elección. Esta carta no busca respuesta, es mi forma de soltar la pregunta que me acompañó tanto tiempo: si me amaste o si en medio de tu depresión creíste que eso era amor. ¿Quieren que les confiese algo? Ya que estamos tan íntimos y tan personales, yo a él lo volví a ver después de esta carta y me miró y temblaba y estaba nervioso, y le conté que había escrito un libro y que le había dedicado un capítulo, y me dijo: obviamente, si yo escribiera un libro también tendría que dedicarte un capítulo. Y le dije que porque estaba tan callado aparentemente al principio. Y me dijo: es que estoy nervioso, tú sabes que yo te adoro, estoy muy, muy nervioso. Yo creo, por eso que me dijo, que quizás es como cuando tú mandas un mensaje en una botella y esperas que algún día alguien lo encuentre. Yo siento que la vida me dio la oportunidad de que esa botellita llegara a la persona, y al final creo que su respuesta es un
Sí, efectivamente sí me amó y probablemente aún me ame y se arrepienta. Ay, querido lector, qué difícil debe ser no haber sido amado como uno quería, pero qué duro vivir con el peso de haber recibido el amor que en serio anhelabas y haberlo dejado ir, haberlo desaprovechado y no haberle dado el valor real. Pero bueno, cada quien que viva con lo que le toque vivir. Capítulo 4. Acompañar puede ser a veces tan duro como no sentirse acompañado. La mayor parte de las veces hablamos de lo duro que es trascender la adversidad desde la soledad de la incomprensión, de lo aplastante que resulta el peso de las dificultades cuando el mundo exige una sobreexplicación de por qué nos sentimos como nos sentimos, cuando es tan obvio como preguntarle a un herido por qué le duele después de un balazo. Y aún así, siempre volvemos al mismo punto, el de la vida y sus matices. La realidad es que la vida no es blanca ni negra, y para algunos es difícil acompañar. Difícil no porque les duela más que a nosotros, sino porque no saben cómo hacerlo, no saben manejar la frustración de entender que no pueden salvarnos aunque quieran, aunque nos quieran, la frustración de no sentirse suficientes, aun cuando naturalmente no tendrían por qué resolver los dolores que nos tocan simplemente por venir en el combo de la vida. Está también esa frustración silenciosa de creer que no cumplen con lo que se espera de ellos frente a nuestras sombras. Y muy en el fondo, cada quien carga su propia historia personal, ese paquete que todos llevamos, compleja, tensa, única y tan humana como los traumas que la habitan. Algunos la esconden tras una careta de fortaleza que, por ser careta, no los vuelve malos. Solo revela que, si ahondas un poco, encuentras a un niño que teme ser herido, teme no ser suficiente, teme que si alguien ve su fragilidad interior lo deje de amar, de admirar o de permanecer. ¿Quién se identifica con esto? Es muy fuerte. Esa es la vida. Personas heridas que hieren desde sus heridas, pero que aún así se observan, se disculpan y con el paso de los días le dan más valor a quienes quieren ser y a los seres humanos en quienes se van convirtiendo. Así que esta carta, querido lector, es para ti, porque todos en algún momento hemos sido incomprendidos, pero aunque cueste admitirlo, también hemos sido quienes no saben estar. Y eso no es un pecado, es una parte de nuestra sombra, una que no necesita ser negada ni temida. Hay que integrarla, reconocerla como parte de lo que somos, pero sin permitir que nos defina. Ay, querido lector, cierto que van pasando los capítulos y como que nos vamos soltando. Creo que después de tantos episodios melancólicos, viene uno picantoso. Y por favor no anden buscando en Google con quién me fui para París. Eso es de muy mal gusto. Ustedes quédense con la incógnita. Así que capítulo 5, amor de verano. Hay amores que no piden futuro, piden cuerpo, piden presencia, piden una hora tan intenso que haga pensar, aunque sea por un instante, que podría caber la eternidad en un polvo. Tú fuiste ese amor, apasionado, el de la aventura, el del deseo que no pide permiso, ese que no puede parecerse a ningún otro, porque la naturaleza de esas historias es ocurrir una sola vez en la vida para luego querer contarse mil. Con nosotros no hubo promesas ni proyectos, hubo piel, viaje, impulso y la lucidez compartida de saber que estábamos jugando a los novios sin intención de quedarnos a vivir ahí. Crucé el Atlántico para nuestra primera cena. Crucé un océano por deseo, y eso ya decía mucho de nosotros. Iba por 6 días, pero las noches empezaron a hacerse cortas y aplazando despedidas, me quedé 21. El tiempo suficiente para crear el hábito de vernos y de reconocernos en la cama, pero no el suficiente ni el necesario para construir responsabilidad afectiva. Nos alcanzó para el ritual, no para la estructura, y estaba bien así.
Vinicius de Moraes decía que sea eterno mientras dure. Y eso no es una frase triste, es una declaración de honestidad. Habla de esos amores que no prometen permanencia, pero sí verdad, de entender que hay fuegos que no nacen para ser hogar sino incendio, que su belleza está precisamente en no exigirle al tiempo lo que no vino a dar. Nos escondimos, quisimos ser nadie para el mundo y todo para el otro. Caminábamos por París, tomados de la mano mientras nos titilaba la cara, como si el brillo no viniera de la ciudad sino de nosotros. Hacíamos el amor de una manera que no se aprende, se intuye, era libre, porque no estaba cargado de expectativas ni de miedo, porque sabíamos que el reloj corría, y eso lo hacía más intenso. Tus tatuajes, tu pinta ruda contradecían la ternura con la que me tratabas. Tu manera dulce de invitarme a la cama y la forma agresiva con la que acababas sometiéndome me extasiaba. Siempre disfruté tocarme, pero tu mirada sobre mí hacía que pudiera llegar varias veces solo para que me vieras. Ese filo, esa irreverencia, esa forma de habitar el mundo y esa maña de romperme las tangas era la razón para engancharnos y a la vez el argumento por el que no teníamos futuro. Vivimos jugando con fuego, sabiendo exactamente dónde poner las manos para no quemarnos del todo. Fuimos lo que fuimos, intensos, presentes, conscientes de que no íbamos a ningún lado, y aún así, yendo con todo. No nos fallamos, no nos enganchamos, no nos pedimos lo que no podíamos dar. Y eso, aunque no construye una vida, sí deja una marca, porque hubo un momento en París, en un mar, en la cama, en la ducha, en tu abrazo, en el que no quise estar en ningún otro lugar del mundo. Y eso, aunque no dure para siempre, también es amor. Este libro se llama Los amores de Victoria, pero no solamente puede haber cartas entonces a mis amores románticos, porque sin duda alguna mis amigos han sido mis amores más sólidos, más duraderos, más cálidos y los más alejados de elegir desde la herida. Así que capítulo 6, a mis amigos. A veces nos sentimos solos como un barquito a la deriva, perdidos en medio de la oscuridad, hasta que aparece un faro y nos muestra el camino. No solo el camino de regreso, sino el camino de la vida y el de ser uno mismo. Gracias a esos amigos que repararon lo que no habían roto, a los que saben ser y estar, a los que se han aventado al fango por nosotros sin hacer ruido, a los que fueron hombro y oído, pero nunca boca para terceros, a los que entendieron que la lealtad también es silencio, a esos que redescubren la amistad en la evolución, que aún sin ser los mismos de antes, siguen siendo nuestros. Y también aquellos que, aunque ya no están, para regar, dejaron en nosotros una semilla que decidimos hacer germinar. Los que fueron escuela, los que fueron primaria del alma. De ellos ya no queda la presencia, pero sí la sabiduría. Y aquí va la primera carta. Celeste. La existencia se hace tan pesada con algunas personas que a veces quisiera desaparecer. Pero hablando contigo ya no me siento un problema. No me siento tan difícil de querer ni me entristezco por ser quien soy. No tengo que traducir mi lengua porque hablamos el mismo idioma. Contigo recuerdo que sé cómo ser feliz. Contigo no necesito explicar quién soy. Tú me recuerdas que merezco ser querida con la misma facilidad con la que yo te quiero a ti. Has sabido sostener y contener. Conociste versiones mías de las que me apenaba y las abrazaste con una calidez que nunca había sentido. Me viste llorar sin pedir que me calmara. Me escuchaste repetir historias sin cansarte. Me abrazaste sin intentar arreglarme. Nunca me pediste que fuera menos intensa, menos sensible, menos yo. Y eso, aunque parezca simple, cambió mi forma de habitar el mundo. Cuando la vida me ha hecho dudar de mi valor, tú has sido un espejo limpio, uno que no idealiza, pero tampoco hiere, uno que me devuelve una imagen posible de mí misma, alguien que es suficiente, incluso en sus días torcidos. Gracias por recordarme que no estoy rota, solo cansada, que no soy exagerada, solo profunda,
que no soy difícil de amar. Si hoy sé algo del amor, no es por lo que me enseñaron en casa, sino por lo que aprendí contigo. A tu lado aprendí que el amor no llega en forma de apellido, ni de sangre, ni de promesas heredadas, sino en una voz que no juzga, en una presencia que no corrige, en una risa que no se asusta ante la oscuridad de las circunstancias, ni ante la oscuridad del alma. Tú me enseñaste que el amor también puede ser descanso. Contigo aprendí que el amor no es una prueba constante de resistencia. Me enseñaste que se puede amar sin miedo a molestar, sin caminar en punta de pie, sin esconderse para no incomodar, que hay vínculos donde una no tiene que ganarse el lugar, simplemente lo habita, porque me mostraste que amar también es reírse de lo absurdo, sostener el silencio y elegir al otro incluso cuando no hay nada que demostrar. Me mostraste incluso que el amor verdadero es siempre, en la compañía o en la distancia. Celes, a veces tenemos visiones tan distorsionadas del amor que no sabemos reconocerlo cuando nos duele. Lo vemos pasar por delante, limpio, verdadero, y lo dejamos ir, porque no se parece a lo que aprendimos, porque no grita, no amenaza, no se va cuando se pone incómodo, no activa nuestras heridas, y entonces no lo entendemos. Yo no supe verte en ese momento como lo que eras. Amor real, del que no se pierde, del que no se mendiga. Te perdí no porque no te quisiera, sino porque no sabía cómo quedarme donde no había caos. Necesité perderte para valorarte y me duele saber que para entender la dimensión de tu presencia tuve que atravesar tu ausencia. Me he quejado muchas veces de quienes no supieron valorar mi amor, de quienes no lo sostuvieron, no lo cuidaron, no lo eligieron, pero hoy, con más honestidad, no los culpo. Quizá estaban tan rotos como yo lo estaba cuando te dejé ir a ti. Quizá tampoco sabían reconocer el amor cuando no venía disfrazado de intensidad. Quizá ninguno de nosotros tenía todavía el lenguaje para lo sano. Si alguna vez sentiste que no fui justa contigo, quiero que sepas que no fue por falta de amor, sino por exceso de confusión, que no fue desinterés, sino inmadurez emocional, y que hoy puedo decir, sin miedo y sin adornos, que tu amistad ha sido una de las formas más puras de amor que he conocido. Y si Dios bajara a ver su creación, estoy segura de que se sentiría orgulloso de verte ser verbo, de verte existir sin violencia, sin ruido, sin miedo a ser luz. En este mundo tan jodido, seres como tú parecen una quimera. Gracias por quedarte en mí, incluso cuando yo no supe quedarme contigo. Ay, saben que yo creo que esta es mi carta más sincera y transparente, porque a uno desde su ego siempre le encanta verse como el que hizo las cosas bien. Y honestamente, yo fallé y no hice las cosas bien y no fui buena amiga y no supe sostener y solté. Y fue una de las despedidas que más me dolió en la vida. Y Dios es tan maravilloso y misericordioso y a veces las personas tan nobles y lindas que esa mujer volvió a mí. Y hoy está aquí a mi lado chillando como una Magdalena mientras yo leo el audiolibro. Y solamente me queda decirles que si perdieron a alguien que en serio valía la pena, suelten el ego, los juicios y confíen en que esa persona los verá de frente y que seguramente las palabras que salen del corazón también van a poder abrir el corazón de esa persona. Y quizá no hoy, no mañana, pero algún día los reciba de nuevo. La vida es demasiado corta como para perder a personas que realmente valen la pena. Así que ya sé que este es un audiolibro, pero yo tengo delirios de podcaster. Y si les sirve para algo, hagan una pausa y busquen a esa persona que perdieron y que les dolió perder. Ahí está la carta, Diego. A mi chiquitriqui. A ver. Diego, Dieguito chiquito. Es curioso que un niño al que no conocí
Me enseñé tanto de la vida. Me enseñaste que huir no es cobardía, cuando quedarse duele, que no estaba sola en mi dolor y que alguien más entendía cuando paradójicamente la casa da miedo y la calle certezas, que hay que dar gracias todos los días a cada instinto de vida que nos pone donde estamos y que las humillaciones que un día nos arrebataron la dignidad pueden dotarnos de grandeza. Quisiera volver el tiempo atrás y ser amiga de ese niño de la calle que vendió lo que pudo, que tejió hamacas con las manos mientras el mundo le exigía ser adulto sin haberle enseñado a ser niño. Quisiera sentarme con él en el recreo y defenderlo de los otros niños que no entendían por qué no llevaba su ropa limpia. Te amo tanto que de poder volvería atrás para ahorrarte tanto sufrimiento, pero a la vez te honro y sé que eres bello gracias a tu historia, no a pesar de ella. Cada cosa te hizo fuerte sin endurecerte, sensible sin quebrarte, empático sin perderte. Tus dolores te enseñaron a mirar al otro con humanidad, a no juzgar, a no necesitar explicaciones largas, a reconocer al que está herido sin que tenga que decirlo. Por eso eres quien eres, por eso te amo como te amo. Diego, te amo profundamente, de esa forma rara y silenciosa que no pide pruebas constantes. Somos almas gemelas en lo esencial, raros, desprendidos, suficientes. Nos quieren explicar como distancia lo que en realidad es confianza. Otros necesitan presencia constante. Nosotros necesitamos saber que existimos para el otro, y eso basta. Nos amamos porque las partes incómodas de nuestra personalidad, esas que a otros les estorban, en nosotros encajan, porque no nos exigimos más de lo que somos, porque no nos asusta el silencio ni la ausencia temporal, porque sabemos que no hace falta un chat activo para que el vínculo esté vivo. Conmigo no tienes que traducirte, conmigo no tienes que demostrar, conmigo puedes ser ese hombre sensible que aprendió a sobrevivir sin perder la ternura. Y aunque no podamos retroceder el tiempo para proteger a ese niño que fuiste, quiero que sepas algo. Siempre que lo necesites, podemos volver a jugar como si lo fuéramos, reírnos de todo y habitar el mundo sin armaduras. Yo cuido de ti ahora, tú cuidas de mí. Gracias por existir así, gracias por ser hogar sin paredes. Mi mejor amigo es una de las personas que más admiro en el mundo. Él fue un niño de la calle, de esos que a veces vemos en los semáforos y hacen parte del paisaje. Cuando veo a un niño, siempre lo veo a él y por eso me conmueve tanto. Hoy es un ser maravilloso, dotado de tantas cualidades que abrazo su historia y aunque no la romantizo, sí siento que Dios nos da la capacidad a muchos de poder transformar nuestras historias adversas en cualidades magníficas como las que Él tiene y las que lo hacen ser el ser que admiro. Mi mejor amigo huyó de su casa siendo solo un niño y se fue a vivir a la calle y luego fue adoptado por una familia y trabajó toda su vida. Hoy es un empresario exitoso, muy exitoso económicamente, pero creo que su mayor éxito es seguir siendo humano, aun cuando tuvo de frente la crueldad del mundo. Y por eso es un capítulo tan especial para mí. Capítulo 7. Irse a la primera. Hoy vivo con cicatrices que aún sangran, así que aprendí a decir adiós antes de la herida. Conozco tanto del dolor que ya sé cómo luce el principio del fin, así que nos ahorramos los pesares, las decepciones y el desdibujar el amor en una pelea. Aunque hoy duela, en unos meses te recordaré y no habrá dolor, porque el mejor conservante para los recuerdos felices es irse a la primera. Quizás si te lo preguntas, huí de una conversación incómoda, pero no, me fui del lugar donde sabía que tendría que dejar de ser yo para que un nosotros pudiera ser, donde necesitan una explicación de mi esencia y lo que significa ser yo no es, porque sería una deshonra ante la mujer que fui y cada una de las luchas que me han llevado a ser la que soy. Me rompí ya en el pasado intentando caber en moldes,
para entender que no se busca ser perfecto, se busca el lugar donde ser uno ya es perfecto. Quizá estadísticamente sea estúpido acabar con algo cuando el 98% de los momentos han sido increíbles. Sin embargo, tiene sentido cuando ese 2% son reflejo de una bola de cristal de un futuro en el que no quiero verme. La intuición siempre grita cuando no, pero por alguna razón insistimos en chocar aunque el golpe esté anunciado. Te vi en mi galería y pensé en lo lindos que nos veíamos. Salí a la sala y vi que las flores que me diste aún no se marchitan. El ego es tan tramposo que nos hace creer que queremos volver porque extrañamos, cuando la realidad es que queremos volver por la esperanza de poder cambiar lo que nos lastima. Pero así como en el amor queremos ser queridos tal cual somos, hay que aprender a aceptar al otro tal cual es, con todo y sombra, lo que no significa quedarse, porque aceptar lo que es tal cual es también significa irse y dar la retirada para no pelear batallas que estaban perdidas desde el principio. El problema no va a ser pelear contigo muchas veces, sino pelear contra mí por ti todas las veces. Tu amor quiere buscar mi mejor versión, mientras el mío te deja ser y lo celebra. Ni eres malo, ni yo lo soy. Solo definimos el amor desde el trato que nos damos a nosotros mismos. Yo he vivido en guerra conmigo misma toda mi vida, y hoy que he hecho las paces, me contemplo en libertad y celebro mi esencia. Y tú rechazas los lugares a los que no quisieras volver con tu alta autoexigencia. Me tratas como te tratas. A ti te funciona y a mí me rompe. Quizá en un escenario ideal yo te daría la levedad que te falta y tú a mí algo de peso, pero de nada sirve mi neutra disposición si tú eres inamovible. Sé que quieres hacer las cosas bien, pero ¿qué pasa cuando tu bien es distinto al mío? Es duro saber que me quieres y al mismo tiempo sentir que es un querer que lastima. Tan cierto como que te extraño es que me hieres. Quererte cerca es jugar en mi contra. Hagamos el amor por última vez y te juro que dejo que te vayas para la puta mierda sin molestarte. Entendí ese día que no teníamos futuro, pero en el presente nos teníamos con las mismas ganas, así que lo hicimos 3 últimas veces y nos fuimos, porque podíamos hacer el amor, pero no la vida. Capítulo 8. Los aprendizajes del dolor. Estoy cansada, quizá del sobrevaloramiento de mis aprendizajes, porque aunque valiosos, sigo cuestionando sus precios. Sus estragos no, sé que hay que tumbar para hacer de nuevo, pero ¿tanto dolor es necesario? Dios, ¿y si empiezas a anestesiarme antes de hacerme de nuevo? No te pido que dejes de romperme, solo que no se sienta cada herida como la muerte misma. Aún así, empiezo a entender que no todo lo que duele es castigo, que hay dolores que no llegan para hundirnos, sino para despertarnos, que a veces rompes no por crueldad, sino porque sabes que ahí donde insistimos no cabe la verdad, y duele porque nos arrancas de lo falso, de lo cómodo, de lo que parecía amor pero no lo era. Hoy comprendo que muchos de nuestros dolores están dotados de propósito, no porque sean justos ni misericordiosos, sino porque nos conducen a un lugar más honesto. Nos obligan a soltar lo que no somos, a despedir versiones que ya cumplieron su función, a dejar de pedir salvación afuera para empezar a construirla dentro. Quizá ese sea tu lenguaje conmigo, el derrumbe como forma de revelación, no para dejarme vacía, sino disponible, no para perderme, sino para devolverme, porque cuando todo se cae, lo único que queda es lo esencial. Y ahí, finalmente, te encuentro. Y me encuentro. Hice mi última pauta un 28 de julio. Y el 29 a las 2 de la mañana estaba rompiendo fuente. Mis amigos me escribían preocupados. Aida, ¿hasta cuándo vas a trabajar? Yo respondía con hechos, no con palabras. Estaba haciendo empresa, comprando una finca, invirtiendo en caballos, convencida de que el sacrificio era una forma legítima de amor propio. Trabajar tanto me llevó 3 veces a una clínica colapsada de estrés. Trabajar tanto me hizo vivir el embarazo entero con náuseas. Trabajar tanto adelantó el parto. La plata que trabajé durante el embarazo fue seguramente la más sufrida, la que más me costó, y aún así me repetía que todo valdría la pena el día que pudiera mirarlo construido. Pero al final, todo fue una estafa. Y quizá ahí estaba la lección que no quise escuchar antes.
Ningún dinero vale tu salud. Ningún logro compensa un cuerpo que se quiebra pidiendo auxilio. Dios no me habló con palabras, me habló con el cuerpo, con el cansancio, con el vómito, con el límite. Las personas pueden ser muy crueles, y más cuando hay dinero de por medio. Hay quienes pueden verte llorar, sufrir y desvivirte por un proyecto, y sin la menor vergüenza arrebatártelo. Por eso entendí que para el amor va el corazón, pero para los negocios debe ir el cerebro. La fe no reemplaza la lucidez. Aprendí también a cuidarme de los chantajistas emocionales. Todo lo que genera náuseas, dolor de estómago o sensación de asco es un no. El cuerpo es el primer templo y también el primer profeta. Quien te pide ir antes en tu lista de prioridades te manipula. Quien no entiende tu no, no respeta tus límites. Y quien no respeta tus límites, no te ama. El cuerpo habla incluso cuando la mente calla. Si te deprimes sin razones aparentes, si se te bajan las defensas y te enfermas, si empiezas a percibir olores extraños, es tu cuerpo gritando, sal de ahí. No es debilidad, es sabiduría. Con el tiempo entiendes que se puede ser feliz fuera de las expectativas, porque el sueño del hogar con marido no tiene sentido si el marido quema la casa. Dios no llega tarde, aunque a veces llegue rompiendo. Hace unos meses, en un abuso de confianza, alguien me robó mi camioneta. 530 millones de pesos que se fumaron. Me quedé en el suelo preguntándome por qué siempre parecía tocarme aprender a través de la pérdida. Y aún así, no me quebré del todo. Dios me sostuvo cuando ya no podía sostenerme. Me levantó y me permitió seguir caminando aún bañada en lágrimas. Me dio voz para seguir nombrando la esperanza y fe suficiente para no convertir el dolor en odio. Dios no devuelve en la misma moneda, sino en sentido, porque mientras algo material me fue quitado, algo más profundo me fue revelado. Mis proyectos florecieron, pero sobre todo florecí yo. El dinero al final del día es una consecuencia, y hoy tengo una camioneta del doble del valor de la que me robaron. Puedo decir, sin negar la herida, que, aunque la vida a veces duela, todo termina estando bien. No porque no sangre, sino porque al final no salimos intactos, salimos verdaderos, más conscientes, más firmes, más dignos de quienes estamos llamados a ser. Capítulo 9. Emi nació y Aida renació. Parte 1. Aida. Aida era desordenada y vivía llevada por la levedad, no porque no supiera profundizar, sino porque antes de Emi todavía se sentía todo como un ensayo general. Tenía una forma caótica de amar, de postergar, de creer que siempre habría tiempo. Aida era muchas cosas, intensa, sensible, curiosa, valiente, pero todavía se miraba como quien se pasa por encima sin darse demasiada importancia. Entonces nació Emi, y algo en ella se reconoció. No fue que Aida dejara de ser quien era, fue que descubrió una versión nueva de sí misma, más firme, más presente, más consciente del peso de cada decisión. Una Aida que puso límites, que encontró en el amor la fuerza para irse de lugares indignos. Una Aida que entendió que la vida ya no se vivía solo para sentirse viva, sino para cuidar la vida de otro. Y esa versión, la que nació con Emi, es una versión que hoy ama profundamente. Parte 2. Emiliano. Querido Emi, llevo gran parte de mi vida tratando de descifrar lo que es el amor. En el camino he logrado quizá entender que no lo es para tener una idea más certera. Pero el día que tú naciste lo vi por primera vez frente a frente, y entonces todo en retrospectiva dejó de parecer confuso, porque lo que parecía oro perdió el valor, y me empeñé también en recuperar tesoros perdidos. Experimenté contigo el amor que se hace responsable, el amor que no siente miedo a fallar porque en tu presencia fallarte no es una opción que la mente se permita. Te estaba dando pecho cuando abriste los ojos y me miraste fijamente por primera vez. Yo solo quise llorar. Sentí con una certeza imposible de explicar que sabías que yo era tu mamá, y ahí entendí que ser tu mamá era la cosa más grandiosa que me había pasado en la vida. Emilianito, contigo aprendí que el amor siempre encuentra fuerzas y que convierte las intenciones en una fábrica de cualidades.
que saca de lo profundo cualquier esperanza perdida y hace que muchas cosas vuelvan a valer la pena. Vale la pena sembrar lo necesario para hacer un mundo distinto porque ahora tú vas a vivir en él. Quiero ser mejor porque sé que tú me vas a mirar. Quiero perseguir lo verdaderamente importante no para conquistarlo, sino para dártelo a ti. Quiero enamorarme de mí a través de tus ojos porque para ti solo quiero ser mi mejor versión. Quiero darte lo mejor de mí. Y si lo que tengo hasta ahora no es suficiente, entonces quiero innovar en otras cualidades que estén a la altura de tu corazón. Mi mala memoria nunca fue una virtud, fue más bien el intento desesperado de mi mente por protegerme de lo que dolió. Hoy le tengo miedo a olvidar, porque tú eres lo único que quisiera tener vivido cada día. No quiero olvidar el olorcito de tu cuello, ni tu perfume de bebé. No quiero olvidar cómo se encogen los deditos de tus pies cuando mi pulgar presiona tu planta. No quiero olvidar tu llanto llamando a mamá, ni tu primera carcajada, ni la forma exacta en la que te quedas dormido sobre mi pecho. De ti no quiero olvidar nada, Emilianito bebito, porque amarte ha sido aprender a estar viva de otra manera. Parte 3. De tu mamá para cuando seas más grande. Querido Emi, sabes que te amo, ¿verdad? Ojalá pongas los ojos en blanco y pienses, sí, mamá, obvio, siempre lo dices, qué intensa. Ojalá. Porque prefiero pecar por exceso de amor que por ausencia de él. Quiero desbordarte de amor hasta que tu fastidio se convierta en certeza. Cuando leas esta carta, seguramente ya estaremos sacando los ahorros para tu primer emprendimiento. ¿De qué? De lo que tú quieras, siempre y cuando te apasione genuinamente. El dinero es muy importante, como medio, no como fin. Nunca hagas las cosas por dinero. El dinero es una consecuencia del impacto. Aparta tus ojos del resultado y enfócate en el propósito. En él puedes caminar con certeza abundancia. Vas a llegar a donde quieras llegar, siempre y cuando camines tu camino con amor y con libertad. No te apures por encajar ni por repetir. Viniste a cortar, no a continuar historias que no te pertenecen. Escribe la tuya con conciencia y con valentía. Así que ten las huevas para decirle al mundo quién eres y no para que el mundo te lo diga a ti. Rodéate de las personas correctas, esas que te ven con el corazón, que te valoran por tu esencia y con las que el amor se merece, no se gana. Recuerda, hijito mío, que las personas son como espejos y entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de elegir frente a quién uno se para. Quiero que sepas algo con absoluta claridad. Estar para ti es un compromiso sin condiciones. Estar no significa perfección. Estar no significa irse cuando la cagas, cuando dudas o cuando te equivocas. Estar es quedarse y yo estoy para ti, siempre. Y si te estrellas, yo quiero ayudarte a recoger los dientes. Claro que quisiera que la vida no te duela, pero el dolor es una parte innegable de la existencia, así que no te puedo salvar. Pero espero educarte con la autoestima suficiente para que sepas que no lo necesitas. No importa dónde yo te vea, hijo, importa dónde tú te imagines feliz. Así que ponme límites cuando me veas de metiche, porque los límites son una manifestación de amor. Quiero decirte algo importante. No todos los consejos merecen ser obedecidos. Hay palabras que vienen cargadas de amor, sí, pero también de miedo. Aprende a escuchar, pero elige seguir solo a quienes admires y respetes. Ama a quienes te aman. Lucha por quienes están. Hay que ser con quien es con uno. Capítulo 10. Chico. Quiero que sepas algo que quizá nunca entendiste del todo. Tú me devolviste mi inocencia, y eso en mi vida fue un milagro. Yo venía de una historia en la que me tocó ser adulta demasiado pronto. Desde niña me exigieron compostura, responsabilidad, equilibrio, respuestas correctas, como si tuviera que cargar con el peso del mundo desde que aprendí a caminar. Crecí creyendo que la ternura era un lujo al que no tenía derecho y que la fragilidad era incómoda para los demás. Pero entonces llegaste tú, y mi coraza rígida y casi que teatral perdió por completo el sentido, porque desarmaste mi miedo a ser herida y arropaste la vulnerabilidad que me avergonzaba. Esa necesidad de mostrarme fuerte dejó de ser necesaria porque cuidando a la adulta que yo mostraba, despertaste a la niña que yo escondía. Contigo el amor parecía de colegio.
e hiciste del mundo un eterno recreo. Podíamos jugar, reír, molestarnos y yo me sentía ligera, me sentía niña, me sentía yo. Contigo no tenía que ser perfecta, no tenía que estar en guardia, no tenía que sostener un personaje. Podía ser tan espontánea, tan inmadura, tan loquita, tan tuya o tan mía como quisiera. Así que muchos aeropuertos nos vieron corretear jugando un juego que nunca verbalizamos, pero del que conocíamos las reglas como si las hubiésemos pactado. Me recordaste la esencia de la infancia y me libraste del peso de ser adulta. Por eso vi en ti tantas veces al Principito. Había algo mágico en la forma en que jugábamos. Tú simplemente me tocabas y salías corriendo, y era como si un lenguaje secreto se activara entre nosotros. Nuestra conexión era tan grande que no necesitábamos palabras. Yo sabía exactamente qué querías que hiciera. Entendía la dinámica sin que la nombráramos y me dejaba llevar por ese código mudo que solo nosotros dos compartíamos. Era un juego inventado, espontáneo, nacido del vínculo, y en esa sincronía silenciosa yo sentía que nos reconocíamos como si ya nos hubiésemos amado en otra vida. Cada vez que hacías esos gestos inocentes, dulces, torpes y tiernos, a mí se me derretía el alma. Tú no lo sabes, pero cuando corrías detrás de mí, yo no huía de ti. Yo corría hacia mi infancia. A tu lado podía reír con el cuerpo entero, podía ser pucheros, podía equivocarme, podía no entenderlo todo. Contigo la niña que fui dejó de sentirse perdida. Y por eso antes de que cuente lo que dolió después, necesito honrarte esta verdad. Tu amor restauró mi inocencia sin hacerme daño. Me devolviste una ligereza que yo había enterrado. Me hiciste sentir que no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Me diste un espacio donde era seguro ser yo en todas mis versiones. Y eso te lo agradezco con el corazón entero, porque nadie podría entender lo que pasó después si no conoce lo hermoso que fue al principio. El rayo McQueen dejó de ser rojo, y tú dejaste de ser tú. Yo soy menor que tú, pero te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar. Te puedo dar sueños, metas, inspiraciones, porque estoy lleno de eso. Yo tengo muchas ganas de hacer cosas grandes. Cuando me dijiste eso, tú pensabas que algún día ibas a lograr cosas gigantes. Yo desde ese mismo instante ya sabía que ibas a ser grande. Veía en tus ojos el hambre de conquistar imposibles y quise hacerme a tu ladito para verte conseguirlos y celebrarte. Tus conquistas eran mi gasolina y en cada triunfo tuyo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas, pero no lo entendiste. No sé si fue el ego, pero algo te hizo creer que yo quería competir contigo. Dejaste de ver la vida como el Principito. Olvidaste que el zorro solo quería ser domesticado, que la rosa era única porque tenía a quien pertenecerle y que yo solo quería que fuéramos nuestros, tanto que sentía lo tuyo como mío. Todo lo que amabas de mí empezó a incomodarte cuando pasó por tu cabeza la idea de que alguien más podría amarlo también. Percibiste mi seguridad como una amenaza para la tuya y por protegerte a ti, me anulé a mí. Quise tanto hacerte bien que cuando te afectaba que yo brillara me apagaba. Caí en la paradoja de odiarme por ser quien era cuando eso tambaleaba tu seguridad, pero al mismo tiempo dudaba, porque si no fuera quien era, ¿cómo te habrías enamorado de mí? Me sentía amada y odiada por las mismas razones. Quise desaparecer tus miedos de un chasquido, pero cuentan los magos que los miedos solo abandonan el cuerpo cuando los ojos se llenan de amaneceres de insomnio. Me movía entre la confusión y el cansancio, aferrada a la versión tuya que conocí al principio, como si aún pudiera regresarte allí. En mi ambivalencia creí que si lograba sanarte, entonces tú aprenderías a amarme mejor, y que en ese acto también se curarían las grietas de mi propia infancia rota. No entendía que mientras te sostenía a ti, nadie me sostenía a mí, que mientras justificaba tus ataques por cómo te había dolido la vida, olvidaba que a mí también me había dolido, pero nunca usé mis heridas para herir a nadie. Se puede ver belleza en un paisaje por más tenebroso que sea, y yo vi bellas cada una de tus heridas cuando las ponía frente a mí, confiando en que no las tocaría. Quería sanar las grietas de tu pobre alma rota, esas que se dejaban arropar por la mía y despertaban mi empatía, pero empaticé tanto que terminé justificando el daño que me hacías. Dicen que amar es entregarlo todo por completo, y yo te amé tanto que te entregué lo que era yo hasta no ser nada. La inseguridad es un enemigo silencioso.
Cuando aparece nos hace creer que lastimamos al otro, pero al final del día solo nos desangra por dentro y nos hace perder lo que realmente importa. La casa del árbol. Muchas veces he llorado hasta quedarme dormida. He experimentado el enorme dolor emocional que se hace tan grande que acudes al físico para disiparlo un poco. He parido, he perdido la libertad, he sentido el frío que invade el cuerpo cuando uno cree que va a morir. Sé de dolor, sé de tristezas. Pero perder no fue de las cosas más dolorosas de mi vida. Fue como una puñalada que dolió cuando entró el cuchillo, pero que sangró durante meses, que sanaba a medias y volvía a abrirse una y otra vez. ¿Dónde está, chico? ¿Será que te fuiste al lugar donde van los sueños que no se materializan? ¿Será que la amnesia es la herramienta para erradicar la frustración? Fueron días extraños. Cuando me atacabas públicamente, sabía que te amaba porque dolía, pero ese dolor me hacía odiarte tanto. Cada palabra contraria a tu amor me hacía olvidar lo que vivimos, así que te odiaba por arrebatarme de la memoria a una Aida que fue feliz, a una Aida que quizá no volveré a ser. Hubiese querido que quedaras para siempre en mi recuerdo como el chico de las botitas de goma y las gafas de Alien. Hubiese querido siempre ser la bebé de la casa, pero esos que fuimos se perdieron entre los estragos de lo que una vez fue el amor. El hueco del amor lo llenó el ego y nos devoró desde adentro. Me busco entre los escombros de lo que una vez fui y no me encuentro. ¿Podrías, como último acto de piedad, devolverme lo que yo era antes de ti? El amor cuando es real no se rompe, pero las ilusiones sí. Rompiste mis ilusiones y me rompiste a mí. No volví a leer El Principito. Ya no correré más por los aeropuertos como una niña, y mis hijos no tendrán casa del árbol, porque era nuestra casa del árbol, y no puedo usurpar sueños. Tal vez no fuiste hombre, pero yo contigo fui mujer, fui niña, fui diosa, y al final no fui nada. Juicio. Llevo meses enteros de juicios que se intensifican cada que tu imprudencia me arrastra a la misma pregunta. ¿Qué hacía yo contigo? Así que existen dos en mí, el operador que actúa y el observador que juzga cruelmente con las peores palabras posibles, deteriorando mi autoestima en razón de nuestra relación. Pero sonó repentinamente la canción que cantábamos en el carro y recordé que una vez fuimos felices. Recordé el oso gigante y todas las flores, cada detalle espontáneo, que nunca hubo silencios en nuestras conversaciones y que en los momentos más complejos podías bailar como Michael Jackson y hacerme olvidar cualquier tristeza. Recordé la ternura con la que me enamoraste, recordé nuestra conexión y la magia de estar juntos y poder solo ser, el anhelar al otro en cada momento feliz. Y entonces entendí que no soy tan estúpida como me lo he repetido. Es que antes de arrastrarme por el infierno, tú me paseabas por el cielo y así quien no se enamora. Recordé cuando conocimos la nieve, recordé a mi mejor amigo, te recordé con amor, pero también con dolor, porque si alguna vez estuvimos cerca de lo que verdaderamente es el amor, seguro fue con el otro. A veces uno cree que debe recordar lo malo para llenarse de fuerza para no volver, y yo coincido, pero a la hora de sanar hay que recordar lo bueno para entender que no es una estupidez creer que el amor es posible y que entregarse por completo no es motivo de vergüenza. Me enamoró la inocencia de nuestra relación, pero a esa inocencia le faltó el peso de la madurez, y lo que le daba magia a todo con el tiempo también acabó con ella. Nunca está mal ser la persona correcta, aunque sea con la persona incorrecta. Todos estamos en la vida de alguien aprendiendo y enseñando, aunque parece obvio creer que el éxito de una relación es el juntos por siempre, no existe garantía de eternidad, y siempre pasa lo que necesitamos para ser quienes vinimos a ser. Esa es la vida. Fugaces, pero extrañamente inextinguibles. Después de muchos meses volví a soñar contigo. Desperté y en mi teléfono había un mensaje de un número que no tenía guardado. Hace mucho tiempo quería escribirte este mensaje, pero nunca vi el momento indicado. Eras tú. Extrañamente, a pesar del tiempo, tú y yo seguíamos teniendo la misma conexión. ¿Recuerdas el conjunto de bebé que compraste? Te habrías divertido mucho cambiando pañales. Habrías experimentado probablemente un amor que te habría cambiado la vida. Así que entre lágrimas leí: estoy feliz porque sé que estás cumpliendo el sueño que siempre soñaste. Dijiste muchas cosas que me sanaron,
cosas que esperé por meses y que después de pronunciarlas entendí que sí necesitaba para seguir adelante. Te preocupaba causarme problemas en mi relación, pero intencionalmente te hice saber que ya no estaba en ella. Tus palabras se acomodaron perfectamente a cada herida, como si hubieses necesitado hacerte cargo. Me dijiste que ante tus ojos siempre sería una mujer increíble, así que quebrada en llanto solo me preguntaba por qué si era tan increíble no luchaste por mí cuando aún podías. Yo supe cuánto te amaba por lo que sentía cuando te veía. Tú supiste cuánto me amabas por lo que sentiste cuando dejaste de verme. Yo me lamento de demostrarte tanto amor. Tú te lamentas de no demostrarme lo suficiente. Me dijiste que no debo arrepentirme por nada, que hice las cosas bien. Y entonces me pregunto si hacer las cosas bien no es suficiente. ¿Estoy condenada a hacer eso que la gente valora después de dañar? Al final, el amor, la felicidad y los muchos deseos humanos van más allá de las pasiones y son la recompensa de una lucha bien librada que no estuvimos dispuestos a dar. Capítulo 11. Caroline y Aida. Caroline. Ay, mi niña, quisiera mirarte con pesar y decirte cuánto lamento cada grieta que la vida dejó en ti, pero tu grandeza me lo impide. La vida te golpeó sin piedad, raja tras raja, y aún así sigues en pie caminando. No ha sido fácil, pero tienes esa habilidad casi milagrosa de hacer parecer simples las cosas más complejas. En la caída lloras, sí, pero te levantas rugiendo porque eres grande, incluso cuando no lo sabes. Los golpes suelen arrebatarnos parte de quienes somos, y eso duele más que el golpe mismo, pero contigo ocurre algo distinto. Cada herida te dotó de sentido, de propósito y de una fuerza silenciosa. Te convertiste en el amor que no supiste recibir, en la compasión que te negaron, en el sostén que nadie fue para ti. Fuiste hogar cuando no lo hubo. Eres luz y por eso tanta oscuridad no pudo ni podrá contigo. Hoy, mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada, porque ahora entiendo que cada fragmento del pasado que quise borrar nos trajo hasta aquí, y no desearía estar en ningún otro lugar. Gracias a las humillaciones que soportaste, mi niña, hoy la adulta se yergue más firme. Te aplaudo, abrazo cada herida que nos obligó a crecer antes de tiempo. Un día fuimos un manojo de dudas y hoy somos un manojo de para qué. Y eso lo cambia todo. Me siento profundamente orgullosa de cada pedacito nuestro. Nadie vuelve a recuperar la inocencia de la infancia, pero sí se puede recuperar la dignidad, y esa, te prometo, nunca permitiré que nadie nos la quite. Gracias por encerrarte en ese baño y no salir hasta que fue seguro para ambas. No era tu culpa, no era tu responsabilidad, y aún así lo hiciste increíble. Así que cuando te digan, hiciste lo mejor que pudiste para consolarte, no les creas. Hiciste mucho más de lo que cualquiera hubiera pronosticado. Fuiste valiente cuando debiste haber sido cuidada. Berraquita. Hay una frase que dice, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Tú no la repites, tú la encarnas. Eres el verbo, la acción, la prueba viva. Gracias por atreverte a afirmar que llegaríamos lejos, incluso en los días que no sabíamos si llegaríamos a mañana. Gracias por sostener la esperanza cuando nadie más lo hacía. Gracias por sobrevivir. Gracias por no rendirte. Aida, yo te he estado viendo todo este tiempo. Aunque a veces creíste que estabas sola, yo te miraba desde adentro, en silencio, aprendiendo a respirar cuando el aire no alcanzaba. Gracias por volver a mí. ¿Sabías que muchos adultos no vuelven? Muchos huyen de la niña que fueron porque les recuerda lo que dolió, pero tú no. Tú me tomaste de la mano incluso cuando yo estaba llena de miedo, incluso cuando temblaba. Eso no se olvida. Quita de tu espalda la culpa, porque muchas de las cosas que te reprochas nos mantuvieron vivas. ¿Fuimos cómplices silenciosas de nuestro propio dolor? Sí, porque era la única forma de sobrevivir. ¿Nos callamos frente al maltrato? Sí, porque era la única forma de no recibir más. Quiero que sepas algo. Yo no me rompí. Me doblé para sobrevivir. Me hice pequeña para no estorbar, fuerte para no caer, silenciosa para no provocar más daño. No porque quisiera, sino porque era la única forma de seguir viva. Y lo logré. Te mantuve con vida hasta que pudiste cuidarnos. ¿Lo entiendes? Te mantuve con vida hasta que pudiste cuidarnos.
Perdóname si a veces te empujé hacia personas que parecían amor y eran peligro. Yo no conocía otra cosa. Confundí intensidad con protección, fuerza con salvación, promesas con refugio. No era porque no supiera elegir, era porque estaba buscando desesperadamente que alguien hiciera por nosotras lo que nadie hizo. Ahora que tú estás aquí, ya no necesito hacerlo. Gracias por poner límites que yo no supe poner. Gracias por irte cuando antes me habría quedado. Gracias por creer cuando dije, esto no está bien, aunque durante años nadie me creyó. Cada vez que eliges la dignidad, me sanas un poco. No te exijas tanto. Yo no necesito que seas perfecta. Necesito que seas verdadera, que descanses, que encuentres fuerza en la vulnerabilidad, que no me uses como motor para seguir soportando lo insoportable, sino como razón para elegir la paz. Yo ya fui valiente para las dos. Ahora te toca vivir. Cuando dudes, cuando te sientas cansada, cuando el pasado te jale del brazo, mírame. Aquí estoy, ya no llorando sola en un baño, ya no pidiendo permiso para existir. Estoy contigo completa. Por si nadie te lo dice, lo estás haciendo fabuloso. Muy bien. Con amor, Caroline. Capítulo 12. A mis 5 viejitos. Mi mejor amigo nunca entendió por qué yo sentía tanta ternura por los adultos mayores. Yo tampoco comprendía por qué él sentía esa misma devoción por los animales. Con el tiempo y después de darle muchas vueltas al asunto, entendimos algo esencial. Ambos amábamos aquello que de alguna forma nos había salvado la infancia. Durante gran parte de mi vida crecí con una narrativa de abandono instalada en mi cabeza. Mis papás me dejaron al cuidado de 5 adultos mayores y fueron ellos quienes me criaron. Había un vacío persistente en el pecho, una sensación de falta que se hacía más aguda cada que miraba lo que deseaba que fuera, en lugar de mirar lo que realmente tenía. Hoy, al mirar atrás, puedo señalar ausencias y carencias, sí, pero también puedo reconocer algo irrefutable. Hubo amor, y mucho. A veces la vida se distorsiona cuando el amor no llega desde donde lo esperamos o de la forma en que lo imaginamos. Por eso hay que afinar la mirada, aprender a reconocer el amor más allá de las expectativas. Claro que hubiese querido que mi papá reafirmara mi autoestima y que mi mamá me abrazara con más calidez, pero Nancy me regaló un amor tan incondicional que los lazos de sangre habrían podido envidiar nuestros lazos de alma. Mami Miriam me nutrió con su sabiduría serena y sus sopitas de tierrelita, únicas e irrepetibles, que dejaron de existir el día que el Alzheimer apagó su lucidez. Julio, profesor universitario, puso en mi boca un vocabulario generoso y me acostumbró a sus conversaciones de ya vividos. Ojalá me esté viendo hoy desde el cielo y se sienta orgulloso, porque murió este año. Arturo me enseñó que aquello que yo confundía con dureza se llamaba disciplina, y que la disciplina y el amor no solo pueden convivir, sino que a veces se parecen más de lo que creemos. Ladi me enseñó que las vacaciones son para recargar el espíritu y que eso poco o nada tiene que ver con lujos. Me hacía espacio los fines de semana en su casa, donde la calle no tenía pavimento, pero yo era inmensamente feliz comiendo manguito bajo el árbol de enfrente. Tuve que crecer para comprender que la historia que me dolió vivir también podía ser hermosa al recordarla, porque soy producto de esos 5 adultos mayores que marcaron mi vida y forjaron mi carácter. Hoy soy producto de los desaciertos, de las heridas que dolieron, pero que al final dotaron mi existencia de sentido y propósito. Somos, en gran parte, el resultado de nuestros dolores, para bien y para mal. Pero dentro de ese para bien siempre hay luz, y en ella la capacidad de sembrar esperanza. Capítulo 13. A mi hermana menor. A veces quisiéramos ser salvada de lugares cuyo único mapa de salida lo guardamos en el cuerpo. Hoy quiero regalarte un regalo sin precio, la libertad, no esa que se declara, sino la que se ejecuta. Esta carta no viene de la perfección, sino de la intemperie. No es el consejo de quien nunca se equivoca, sino la voz de quien sobrevivió al incendio y aprendió a leer el humo antes de que ardiera la casa entera. No es un manual, es un acto de amor. Es complejo salir de lugares que nos dañan el corazón,
porque hay trampas que no tienen barrotes, tienen narrativa. El gaslighting, por ejemplo, es un truco viejo disfrazado de lógica. Es cuando alguien te mira con firmeza y te dice que el piso no está mojado, aun cuando sientes el frío subiendo por tus pies. Es cuando te convencen de que lo que viste no ocurrió, de que exageras, de que recuerdas mal, de que estás loca por doler. Y tú no estás loca, estás siendo empujada a dudar de ti misma para que no dudes de ellos. También existe la manipulación que viene a través de tus grietas. Te dirán que eres mala mujer por irte, que tus motivos no pesan, que tus dolores no cuentan, que tus razones son ridículas, que seguro hay otro, que seguro estás fallando, que seguro inventas, que seguro manipulas tú. Y ahí, chiqui, recuerda esto como un conjuro. No se debate con quien te altera la realidad, se escapa sin dar explicaciones. A veces no recordamos los argumentos exactos del daño, porque el cerebro para protegernos activa una defensa engañosa, la amnesia perversa. No es que olvides por gusto, es que tu mente intenta amortiguar lo insoportable, como quien se desmaya para no sentir el golpe. Y el cuerpo no tiene mala ortografía. Cuando grita es porque ya susurró suficiente. Peleas, sientes malestar, sudas frío. Algo oscuro baja por tu cuerpo como tinta espesa que te recorre las venas. Quieres desaparecer del sentimiento, arrancarte de ti, desvanecerte. Ese instante es el cortisol, el cuerpo en alerta, el corazón apretado, el alma encogida. Y luego, cuando se reconcilian, llega la dopamina como ola, luminosa, intensa, narcótica. Te hace creer que el peligro era amor, que la herida era puente, que el vértigo era hogar. Y el cuerpo confundido se hace adicto al contraste, al sube y baja que te deja exhausta pero enganchada. No es romance, es un ciclo de tormenta de arcoíris donde siempre te empapas, nunca te secas. Y cuando logres irte, cuando por fin sueltes, cuando cierres la puerta sin mirar atrás, cuando bloquees, recuerda, bloquear no es inmadurez, es cerrarle la llave al grifo que te resumba la paz. No es odio, es amor propio en modo supervivencia. Y si no te entienden, puedes cerrar con un golpe seco, sin poesía diplomática. No te escribo para que me entiendas, sino para notificarte que esto no va más. Porque, hermana, cómo alguien se comporta después de perderte es el disfraz de quien quiere recuperarte. Cómo se comporta cuando te tiene es la verdad. No te dejes obnubilar por la careta del arrepentimiento, ni por los gestos reivindicatorios. El amor que cambia solo cuando está en riesgo no es amor, es cálculo. Y tú no necesitas que te calculen, necesitas que te sostengan sin medir tu peso en dolores, ni tu valor en sacrificio. Por eso te comparto el ejercicio que a mí me ha sacado corriendo de muchos laberintos. 1. Anota lo que te dolió en tus notas, en tu teléfono. Escribe el hecho y la sensación. Cada gesto, cada frase, cada inconsistencia, ponlo separado, como piezas de evidencia, no como excusa. Porque cuando lo lees después, recuerdas por qué te sientes como te sientes y lo validas. 2. Escribe la carta de despedida. Puedes enviarla o guardarla, pero que cada suceso termine en lo que mereces, no en lo que discutes. Te he hablado de mis sentimientos muchas veces y tú solo los minimizas. Te he explicado cómo me hacen sentir ciertas cosas y tú solo lo ignoras. Yo merezco a alguien que me haga sentir escuchada, comprendida y contenida. Así tal cual. 3. Y aquí viene lo más difícil, lo más sagrado. El momento en el que renuncias a que te entiendan. Dite, no necesito tu comprensión para validar mi escape. Si me toca ser la villana de tu historia, lo soy. Si me llamas mala, ok. Si me llamas hijueputa, ok. Si dices que invento, ok. Porque la prioridad no es que te crean, es que huyas. No busques contraargumentos, no caigas en el vicio de justificarte. Ese es el instante exacto en el que debes blindarte el alma como quien entra a un templo y deja los zapatos afuera. Cuídate de ellos y de tus hormonas, porque las relaciones tóxicas son adictivas, no por amor, sino por química del caos. Capítulo 14. Sifu. La naturaleza de nuestra relación es más bien una amistad que cuando la vida nos encuentra solteros, termina en la cama, como quien vuelve a un lugar conocido cuando afuera arrecia la lluvia,
pero la verdad es más simple y más grande. Yo te amo y te amé desde el primer instante. Tú me viste desnudarme sin quitarme una prenda. Contigo desde el primer momento fui Aida, lejos del ego, de las cámaras, de la fama, del empoderamiento, de la mujer exitosa, de la inquebrantable. Tú me sentiste a mí. Si existe un hombre en el mundo con quien puedo ser enteramente yo, eres tú. Contigo no necesito editar mis sombras, ni maquillar mis historias para que parezcan más digeribles. A tu lado incluso las anécdotas más oscuras dejan de ser un escondite para volverse un relato compartido. Podría hablarte de los hombres que me dolieron, de los que no supe soltar, de los que me exigieron ser un trofeo. Podría contarte mis tropiezos más filosos, mis infiernos más íntimos, mis memorias más incómodas, y no sentiría que se me cae el mundo por decirlo, porque contigo puedo ser transparente. Si el amor tuviera un idioma, ese idioma sería el tuyo mirándome sin querer cambiarme. Te ríes de mis defectos con complicidad y lo haces con la seguridad de quien sabe que mis peores versiones jamás lo alcanzarán. Para ti solo soy verdad. Tú ves mi magia y yo la tuya, así que podríamos solo existir el uno al lado del otro y cualquier problema dejaría de pesar. A tu lado, incluso cuando dudo de mí, soy habitable. Hablar contigo me recuerda quién soy cuando me pierdo en los afanes del mundo. Podría mudarme a ti para siempre refugiarme en tus brazos y ser vista desde tus ojos. Porque cuando me siento perdida, tú no me das respuestas, me devuelves el reflejo. Y ahí me encuentro otra vez, sin explicaciones, sin juicio, sin ruido. He intentado descifrar por qué nunca fuimos novios, y quizá la respuesta estaba escondida en lo obvio. No eres ni caos ni vértigo, y yo durante años solo sabía enamorarme de tormentas. Tú, en cambio, eres calma. El cuerpo cuando no ha sanado desconfía de lo que no arde, y yo necesitaba incendios para reconocerme viva. Más allá de los títulos, te amo y sé que tú a mí. Y por muchos años seguro le perteneceremos al mundo sin dejar de ser nuestros. Gracias por recordarme cada vez que lo olvido que yo también puedo ser calma, que yo también puedo ser casa, que yo también puedo ser amor sin coartada. Capítulo 15. Yo soy la del problema. Decir que todos mis ex son malos y yo he sido la buena es una perspectiva reduccionista y francamente cómoda. La verdad es menos amable. Mis ex han sido quienes son y yo he sido profundamente rota. Si hiciéramos el ejercicio honesto de buscar a la persona problema dentro de la ecuación, naturalmente tendría que mirarme a mí. Y este es el ejercicio final de este libro. Responsabilizarme de mi propio dolor, entenderlo y abrazarlo. Porque aunque parezca que hay un trabajo enorme de perdón en cada persona que dejó estragos en mi vida, muy en el fondo, a quien más he tenido que perdonar es a mí. Me vinculo con los hombres que mi sistema nervioso reconoce. Y eso es peligroso porque mi cuerpo aprendió a llamar amor a la intensidad, a la confusión, a la humillación. Mi cerebro está entrenado para el caos. De niña el amor venía mezclado con miedo y el afecto con castigo. Nunca fui validada, ni vista, ni valorada. Casi siempre era la culpable, aunque no supiera de qué. Por eso cuando un hombre me controla, cuando me hace sentir insuficiente o me habla desde una superioridad disfrazada de razón, mi cuerpo lo reconoce como amor. No porque lo sea, sino porque es el único idioma que aprendió. Más que sentirme atraída por ellos, mi cuerpo reconoce ese infierno como hogar. Me enamora, aunque duela admitirlo, el mismo sistema de autoridad que me humilló toda la vida. Por eso termino con hombres emocionalmente inaccesibles, egocéntricos, fluctuantes, hombres de exigencias altas y entrega mínima, que juzgan mis emociones y siempre se colocan por encima. Al final no es coincidencia, es una réplica emocional de mi historia. Sigmund Freud decía que las personas tienden a recrear en la adultez los mismos patrones dolorosos de la infancia, no porque les guste, sino porque el inconsciente intenta resolver, dominar o reparar aquello que quedó abierto, roto o incomprendido. Eso explica por qué pasé años buscando la aprobación de parejas que se parecían a mi madre. No los elige la Aida adulta, los elige la niña rota que cree que si logra que alguien como su mamá la ame de verdad, entonces al fin ella sí valdrá. Mi niña aprendió demasiadas mentiras sobre el amor, tantas que nunca llegó a conocerlo, y en consecuencia yo tampoco. Crecí creyendo que el amor es esfuerzo,
que si no sudas, si no sufres, si no te sacrificas o no reparas, no lo mereces. Desde mis carencias he puesto más valor en lo que aporto que en lo que soy. Aprendí pronto a callar, a sostenerme sola, a no pedir, a no molestar. Aprendí que sentir tenía consecuencias y que equivocarme no era una opción. Fui una niña a la que nunca le sirvieron un plato completo de afecto. Por eso crecí creyendo que el amor se gana, no que se merece. Y en mis nobles intentos por no odiar a quienes me hicieron daño, durante años justifiqué, soporté, empaticé y comprendí lo incomprensible. Hombres emocionalmente desequilibrados aman a mujeres como yo. Las hijas de narcisistas nos sentimos atraídas por parejas narcisistas porque normalizamos el amor que duele, el que maltrata, el que activa nuestro instinto de supervivencia. Tenemos tan ligado nuestro modelo de amor a ese estado de alerta que sin él el amor sano pasa frente a nuestras narices y no lo reconocemos. Es tan desconocido que no lo tomamos. Tomamos en cambio el amor que creemos merecer y así cambiamos oro por espejos. Pero esto no es una cárcel. Ver la verdad de frente nos libera, no de inmediato, pero sí progresivamente. Reconciliación. Siempre es doloroso preguntarse por qué nos hicieron daño, pero revuelve las tripas descubrir por qué lo permitimos. Me aferré a la ilusión de ser salvada, salvada del caos, salvada de mí, cuando yo misma todavía no sabía ser un lugar seguro. No puedo juzgarme con crueldad ni desconocer mi propia humanidad. ¿Acaso no es humana la esperanza? ¿No lo son también los vacíos? Salí al mundo con una idea distorsionada del amor y desde ahí elegí. No elegí mal por falta de inteligencia. Elegí desde la memoria emocional, desde un sistema que confundía intensidad con amor y sacrificio con valor. Por eso me enamoré de hombres que no podían sostenerme, pero sí evaluarme, que no sabían cuidar, pero sí exigir. Reconozco aquí, sin vergüenza, que intenté ganarme el amor, que di más de lo que recibí, que confundí potencial con realidad, que llamé conexión a migajas, que me quedé más tiempo del que debía, porque irme implicaba aceptar una verdad dolorosa, que no me estaban amando como merecía. Pero también reconozco algo más importante, no fue debilidad, fue supervivencia, fue la forma que encontró mi niña para no quedarse sola. Si llegaste hasta aquí y algo de esto te incomoda, te duele o te suena conocido, no estás rota, estás despertando. Y despertar no siempre se siente bonito, pero siempre es el inicio de algo más honesto. Yo no escribí para enseñar a amar mejor. No escribí este libro desde la herida cerrada, sino desde la herida vista, abierta y aún sangrante. Por eso no es un manual, es un espejo, para que quien se vea a través de mí se abrace de una vez por todas y se dé la compasión que no le dieron. Durante mucho tiempo dije que ya no creía en el amor, pero lo cierto es que el amor nunca me ha fallado. Me falló lo que aprendí a llamar amor. Le pido perdón al amor por confundirlo con un farsante y me pido perdón a mí por creer que no era digna de él. Tuve que atravesar mis propios infiernos para entender que podía ser mi propia salvadora y lo fui. Me salvé yo. A veces me arrepiento de haber amado demasiado, pero el amor es lo único que crece cuando se expande. Puede romperse el ego, pueden romperse los vínculos, pero el amor siempre puede existir, incluso cuando nos fallan, y esa verdad no podemos olvidarla nunca. Querido lector, aquí culmina nuestro viaje. Gracias por leerme, gracias por escucharme y gracias por estar aquí. Te abrazo desde la distancia y espero que estas líneas hayan sido una curita en tu corazón.